Bueno chicos, aquí estoy, 9:30 de la mañana. Ya llevo un buen rato despierto, pero bueno, he dormido muy bien. Aquí no hay nada de ruido, así que vamos a ver si podemos visitar eso. A ver si está abierto, no está abierto, cuánto cuesta, etcétera, porque aquí hay que mirarlo todo. Hala, me queda un ratito, así que luego nos vemos. Que venía yo pensando, ¿os acordáis? Me viene a la mente, me viene el recuerdo de la grabación que hice en Normandía, las dos playas de Normandía, de las cuales hubo el desembarco. El vídeo, pues si no lo habéis visto, se titula El día de, y os dejaré la pestañita si quiere salir, pues por algún lado de aquí de la pantalla. Lo dije en aquel vídeo y lo digo ahora. Ya estoy subiendo y estoy medio agotado. Madre mía. Es muy difícil dejar el camión al lado de un pueblo o de una ciudad, y que se te permita con pocos pasos acercarte pues a ver el tema de monumentos y demás. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, esto pues parece que no, pero el poder grabar esto para mí es un escape, ¿no? Al estar todo el día ahí encerrado en la cabina. Y como fue el día que fui a las playas, que tenía pensado quedarme en una de ellas, en la de Utah, el estado americano. Y miré el reloj y al final pues me dio tiempo a mover el camión, localicé un sitio para quedarme en la de Omaha, lo voy a pronunciar bien, que me tienen a los perros. Omaha, venga. La playa de Omaha. Y bueno, ahí pude localizar un sitio bueno. Y ahí disfruté como un enano, vamos. Grabé muchísimo, pero lo tuve que recortar. Pues voy a ver si llaneo ya un poco, jope. Así que este me recuerda un poco a eso, ¿no? Al día que me pegó una soba muy grande de andar, porque de una punta que estuve a la otra donde estaba el cementerio militar, ahí había 7 kilómetros de playa y guau, me pegué una soba. Y luego sube y baja por senderos, ¿no? que tienen preparados para ello. Os aconsejo que lo veáis, está bien. Así que, bueno, me voy a enfrentar ahora mismo a mi archienemigo, que es esa cuesta arriba. Madre mía. Vamos a atacar el castillo. Atacar el castillo. Pero tú has visto dónde está el castillo, hombre. Voy a atacar el castillo. Si fíjate que rampa hay. Ya bajarán ellos. Venga. Nos vemos. Bueno, ya estamos arriba. Y ayer tiré por ahí, ayer tarde. Así que hoy voy a tirar por aquí. Voy a rodearlo por el otro lado. A ver si encuentro la entrada. La verdad es que impresiona y bastante. Estaba leyendo por ahí que tiene, esas caídas son de algo más de 100 metros. O sea que tiene unas buenas caídas, sí. Las cuestas arriba pues nos faltan.
No tengo ni idea por dónde voy, O sea que... Buah, vaya pared que han hecho ahí, chaval. Uf. Estoy básicamente debajo. Aquí hay mucho curro, Mirad esa pared. Ahí tienen como un mirador. Voy a seguir por ahí, a ver. Dos minutos de grabación. Sigo subiendo. Continuamos. Bueno, esto es como un mirador. Como veis, el pueblo está básicamente en un alto. ¡Guau! Tienen puesto una malla metálica porque habrá desprendimientos, o pues si los hay. Bueno, acabo de ver que, lo había leído, que es una zona volcánica esta, y aquí nos tienen como un tubito para mirar por él, y ahí, pues eso, veríamos dónde está el volcán, que teóricamente es la sierra, en la parte esta del volcán. Aquí tenemos otro tubito aquí abajo. El cono del volcán está arriba del todo, donde está la antena, más o menos. Y bueno, lo había leído también un poquito, pero bueno. Zona volcánica. El castillo también está en zona volcánica. Vamos a seguir. Hola. Todo lo que sube tiene que bajar. Sombrita, sombrita, empieza a calentar, Empieza a calentar. Pues ayer según... ¡Guau! Mirad. Y mirad hacia arriba. Ayer, según venía para acá, mira qué calle, más pequeñita. Según venía para acá me puse a grabar con la doble cámara, como hago siempre para las rutas, porque la zona es muy bonita.
Y cuando ya tenía una hora, le di un yuyu al teléfono. Esto no sé lo que es, como... Le di un yuyu al teléfono y me fastidió la grabación, vamos, la borró. Así que qué gracia me dio, macho. Digo, bueno, qué bonita. Esta parte se vería mejor por la tarde. Pero bueno, oye, a ver, vaya caídas que hay. Continuamos, venga. A ver si soy capaz de localizar la... Joder, estoy asfixiado. De localizar la entrada antes de morir deshidratado o algo. Una puerta. La verdad que está apurado el terreno al máximo, ¿eh? Por ahí, por ahí. Bueno, he visto esta otra calle que nos acerca un poquito más ahí. Estoy siguiendo una plaquita, que es esta. Y bueno, la estoy siguiendo, a ver qué. Estamos justito debajo. Wow. A ver, a ver, a ver. Ok. Por ahí está cortado. Ahora sí que estamos debajo, y aquí hay como un mirador. Con un banquito, un par de banquitos. Pero, vale,
Sí, aquí hay otro mirador. Como se caiga un perolo de eso, me da a mí que las mallitas estas. Y aquí nos hablan del volcán también otra vez. Sí. Esta es la otra parte del volcán. Una era aquella donde está la antena y esta es la otra. Bueno, pues me da que por aquí no se va a ir al castillo. No sé por qué se pone tan oscura la cámara, Tengo que andar con 1000 ojos. Pues voy a tirarle por ahí. También está el sol justito ahí detrás de esa casa. Y... ¡buah! Mira qué pared. Me he echado ahí carretilla de argamasa. Creo que he acertado. Que es por aquí. Qué airecito, Cómo se mueven ahí. Es aquí, sí señor. Uf, arriba del todo, por fin. Ah, mira, aquí hay otro vino. A ver. Mira qué foto más chula. Del 11 al 17. $1900. Vamos a ver. Esta se ve que es una puerta. Que tenemos por aquí y si está abierto, no está abierto, si se permite la grabación, si no se permite la grabación, en fin, todo. Y esto está muy cerrado y aquí no hay ni un tato. Voy a leer o a intentar traducir lo que pone ahí. Hasta ahora. Bueno, chicos, me acaban de decir que la entrada se saca en la oficina de turismo. Te dan unas moneditas, la insertas en una maquinita que hay ahí y con ello pasas. Así que voy a la oficina de turismo. Me lo ha dicho un chino o un japonés en inglés. Así que, chicos, aprender inglés, que es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Yo no sé mucho, mi inglés de supervivencia, pero lo he entendido perfectamente. ¿Cómo controlo yo el chino, Bueno, venga, vamos a localizarla. Y tienes vía libre, pagas y haces lo que te dé la gana. Bueno, menos tirar piedras, quitar flores, es lo que está leyendo ahí, en francés. Así que vamos al lío. Y aquí tenemos otro, ese pedrolo de ahí también es volcánico. Y nada, vamos a la oficina de turismo. Que está por aquí.
A misa. Ah, mira. Aquí está. Vamos allá. Hasta ahora. Bueno, chicos. Bueno, aquí me veis con la mascarilla, ¿no? €6. Para visitar te dan esta moneda de 5 duros y la insertas. Espérate, me voy a quitar la mascarilla. Dame un segundo. Ya. La insertas en una maquinita que hay y se te abre el torno. En donde he estado es la otra parte de este caminito. O sea que podías haber venido por aquí mucho más rápido. Pero bueno, aquí tenéis otra vista más. Tengo un folleto en español. ¿Cómo controlo yo los idiomas? Madre mía. ¿Parle francés? No. ¿Italia? No. ¿Inglés? No. ¿Español? Ah, español. Bien, bien. Bueno. Volvemos al punto de partida. Me voy a meter primero por aquí antes. Bueno, ese es el torno. Así que... hay un pase porque hay más cosillas. Jope, ¿ves? Antes me he ido por aquí. Y si llego a bajar por aquí, hacia la iglesia, claro, el hombre me indicó aquí abajo, que es de donde él viene. Ok. Muchachos. Ahí está el torno. Pero antes del torno hay que cotillear por aquí. Wow. Ahí. Y bueno, esto simplemente es un pedazo de grieta en la... Estos son piedras. Uy, que me coño. Opa. Son piedras propias. Aquí se están realizando algún trabajo, algún tipo de trabajo. Aquí había muralla. Esto es salirse de los caminos marcados, ¿eh? Se ven otras cosas. Wow, me impresiona mucho. A mí que me encantan las piedras viejas, que como yo digo. Aquí había otro torreón por lo que se ve. Y allá abajo está el camión. Wow. Hombre, aquí ya hay una buena hostia, ¿eh? Por suerte no tengo yuyu a las alturas. Bueno, aquí se acabó. Ahora ya nos vamos. Ostras.
Bueno, pues el rollo es que te coges, metes la moneda, se enciende la luz y pasas el torno. Hay gel, como hemos tocado eso. Ya está. Y estamos dentro. Podemos sentarnos aquí, cotillear por ahí. Venga, sin prisa, pero sin pausa. Esto se ve que está ya más cuidadete. Hombre, a ver. ¡Guau! ¡Qué torre! Con el sol ahí detrás. Veréis ahora. ¡Ting! Está el sol a puntito. ¡Sois soldados de Gondor! Curiosity. O sea que por aquí se subió a algún sitio. No, no se subió a algún sitio. Sí, porque mira, ese escalón es una cantería. Es que aire viene por aquí. ¿Sabéis la pena que me da? Que no tengo aquí a mi mujer ni a los muchachos. Por ahí arriba lo mismo se puede pasar, lo mismo. En alturas, sí. Era para las cadenas. Bien. Aquí lo tenéis. Bueno, eso es del mercadillo, ¿eh? Pero mira, muy buena maqueta. Esto tiene pinta de bodega, pero bien. Cuidado con la cabeza. O sea que aquí había un... A ver. Bueno, vamos poquito a poco y os iré enseñando, pues eso, poquito a poco.
pinta como ser para jugar los videojuegos. Aquí castigado. Antes las cárceles eran cárceles, ¿eh? Bueno, no quiero decir que ahora sean hoteles, pero comparado con eso, voy a echar un vistazo al mapa. El mapa, el mapa, el mapa, el mapa, soy el mapa. Voy a echar un vistazo al mapa y ahora os cuento. Vale, he mirado el mapa. Y esto es la caseta de vigilancia, ¿vale? Y aquí pues enseñaré unas fotitos de unos juegos de mesa y algo más. Bueno, fotos, vídeos. Bueno, el puesto de guardia. A ver dónde está. Esto es cuanto menos curioso.
porque tenemos las marcas de agua ahí. Y tenemos un desagüe. Puede ser un abrevadero para caballos. Aquí cabían 800 soldados con sus familias, o sea que lo mismo es eso. Estoy leyendo un cartelito pero no me viene nada. El molino puede ser este. Vamos a verlo. He tenido que poner plástico porque entra aire. Cotas de malla, ballestas, picas, arcos, flechas. Mira, una ballesta moderna. A ver si la pillo desde aquí, que no me dé tanta claridad. Con una cadena. Allí otra, gigante. Obviamente desde aquí ves todo lo que se te aproxima. Vamos a seguir. Es esto, aquí está, o aquí debería estar. Y las piedras de moler, pues aquí. Ahí iba algo que daba vueltas. Aquí entiendo de que habría alguna casa más. No se ve, pero aquí hay un molino pintado. Anda, mira. Aquí pondría yo a más de uno. Pilori. No sé si lo veis, es que me da el reflejo a mí mismo.
estado de funcionamiento, ¿eh? O sea que podemos meter aquí al tío, pero ya. Y la cabeza al cesto. No, aquí esto no era para cortar cabeza, esto era para tenerlos aquí castigados. Ahí estoy viendo una cosa, ahora le echo un vistazo. Pero primero el 1 y luego el 2. Vaya jardín guapo. Vamos a seguir por el jardín. Que el jardín básicamente es esto de aquí. Voy a ver el cartelito. 800 soldados con las 800 familias, ¿eh? Está a 700 metros sobre el nivel del mar. Hace falta agua esto. Me hace falta mucha agua. Vamos a continuar. Bueno. En cuanto estamos en un pequeño bajo, ¿lo veis? Y aquí no hace aire. Jo, pega el Lorenzo, pero bien. A ver, yo he leído que había una cisterna del corral, pero claro, no veo corral. Ah, ya la vi. Mira. Sí, claro. Bueno, pues esto es lo que viene siendo un pozo, una cisterna. Tiene agua. Sí, no me da miedo. Ahí tenéis la canalización. Del corral, pues el corral estaría por aquí, claro. Total 56 metros cúbicos caben. Y por el montículo de piedra, pues por aquí andaría el corral. Opa, quiero hacer un corral. Vamos a ver. Uy. Hay un banquito para sentarse. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. ¿Dónde estamos? Ah, estaríamos aquí, una flechita más o menos. No, por aquí, no, por aquí. A ver, hemos entrado por aquí, sí, por aquí. Eso es eso. Pero antes vamos aquí. A ver, ¿qué vemos desde aquí, colega? Desde aquí... Ah, vale. Ah, vale. Vemos esto. Da la sombra. Vaya por Dios. Vemos esta estatua. Pequeñita, pequeñita. Allí, muy lejos. Vamos, pequeñita. Es gigante, pero... No la vais a ver.
este, pues no se puede pasar por ahí. La combinación me la sé, es 1, 2, 3, 4. La del candado. Vale, bajaríamos a ese segundo nivel que hay ahí y que no podemos bajar porque ahí están las escaleras. Está chapado, no se vaya. Mira, una lagartija. Bueno, vamos a dejar la lagartija al sol. Y 5 vestigios arqueológicos. Y por seguridad, pues entiendo que no se te caiga una piedra encima, pues no podemos pasar por aquí. Una escalerita. Lo siento si vais a ver algunos planos oscuros, ¿eh? Es que yo no sé por qué se cambia esto. Qué rabia, de verdad. A ver, ahí tenemos unas canaletas, unas canalizaciones. Ahí donde está la sombra mía. Hombre, anda, los apicultores. Mira, mira. Pensamos que lo tenemos inventado todo, ¿eh? Mira. Y ahí en el medieval, no sé qué taller medieval ese, pues ahí está una colmena. Está ahí metida, no se ve. La capilla. Una tumba. Ah, era pequeñita. Esto es parte de la capilla, estamos dentro. Y esta es una de las tumbas. Esta sería la parte de la cruz. La cruz iría ahí adelante. La cruz estaría aquí y así. El cementerio. Bueno, cementerio. ¿Sabes, no? Son tumbas, pues, al pie de la capilla. Entiendo que estas tumbas
serían para los nobles o de la propia realeza, digo yo. Aquí, mira, y eso está sin descubrir. Yo no creo que metieran a ningún jornalero. Ah, mira qué bueno haber estado ahí. O ahí arriba, en ese piso de aquí. Vale, vamos a continuar. Me voy a sentar, Ay. La verdad que cuando uno está grabando tampoco ve las cosas bien, pero bueno, tampoco hay que ver mucho. Pero bueno, oye, luego tendré que revisar el vídeo y verlo despacito, a ver qué he grabado. Se pone en claroscuros muy pronto la cámara, no sé por qué, la verdad. Entonces, bueno, ya os iré contando. La verdad que aquí hasta las 7 que no se van puedes estar. O sea, no tienes un horario para salir. Me podía haber traído una tortilla de patata. Bueno, vamos a seguir. A ver qué vemos por aquí. Fíjate, subir ahí arriba. Ahí. Sería la leche. Bueno, a estos palitos ya no les hacemos ni caso, porque es que además te están señalando al carajo. Así que lo siguiente es eso, que es una casa palacio románico. Durante 5 siglos se ha usado y se ha hecho obras y demás. Aquí vivían por los jefazos, vamos. Aquí tenemos algo que se supone que había algo aquí, un murete o algún apaño. Sí, tiene pinta de ser como un murete, sí. Aquí tenemos una grúa. Dices, ¿cómo subían las piedras? Pues señores, así subían las piedras. Ahí veis una piedra pillada, con las maromas, con las poleas, y a base de fuerza, para piedras pequeñas personas, para piedras grandes usaban animales de bueyes, burros, bueyes, caballos, ¿no? Guau, mira qué bonito. Paredes anchas, ¿Por qué eran tan anchas las paredes? Porque guardaban el frío y el calor, las dos cosas. Mirad, que ahora lo saco desde el... Eso es piedra, La cruz esa es piedra. Aquí tenemos una entrada con 2 escalones. Hay 2. Aquí tenemos varios escalones más. Voy a guardar el papel en el bolsillo. Eso es piedra.
una casa señorial y ya está, no hay más. Pedazos paredes, Dios. ¿Pasaban frío? Bueno, pues supongo que no, no son tontos. Mira, ahí tenemos paraguas. Lo bueno que tienen papeleras por todos lados. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que aquí tenemos una leyenda. Un pocito. Vamos a seguir viendo la casa. Dais cuenta, casi no hay ventanas. Mira, ahí recogían agua. Tenía otro pozo. Aquí vemos unas escaleras que se cortan. Una forja. Bueno, y al fondo se ven cositas. Ay, se ven cositas, pero no se ve nada. Una piedra de afilar, bastante moderna, pero bueno. Armas y utensilios de labranza, como esos dos. Tenéis el fuelle. Soplaba y la llama salía donde está la sartén esa. El yunque, obviamente, dos yunques pequeñitos, mira, uno pequeño y uno grande. El tipo tiraba de aquí, levantaba el fuelle y allí tiene un peso. El fuelle bajaba, soplaba aquí debajo y la llama salía, ¿no? Y se forjaba. Y no llego a darle, sino... ¡ah! Cubito para abajo. Bueno, la forja. Mira las tenazas y todo está allí. Bien. Vamos a seguir, vamos a ver el pocito.
No veo agua, pero bueno. Esto no tengo ni idea qué es. Así que... Número 11. Pozo del Abismo. Fíjate. Vale. Wow. ¿Y si me hubiera quedado sin móvil? Está labrado en piedra, macho. En piedra, colega. Uf. Pasada. Mira, tiene que estar hondo de cojones. Del abismo, tú verás. Venga, vamos al 12. Siguiendo la visita guiada. Qué detalles tienen las puertas o las ventanas. No, eso tiene pinta de ser ventana grande. Viconte, no sé qué significa eso. Vamos a tirar de chuleta. Vizcondado, vale. Esto es de los vizcondes, pues claro, por eso tienen los detalles que tienen. Bueno, aquí obviamente pues hay algo escrito ahí. Pero me da la luz de frente de la ventana y no lo veo bien. Panadería. Ese es el horno. Ese es el horno. Tenían su propia panadería. Qué bueno. No se puede pasar, así que hay que grabar así. Otra habitación. Aquí se supone a esta altura habría un forjado de madera, ¿vale? Más o menos.
Aquí había una escalera de caracol. Eso es de una escalera de caracol. No se cae. Hombre, está claro que esta casa tenía pinta de ser más grande que esta de aquí, con panadería y todo, joder. Bueno, eso estaba pegado a una forja, o sea que estar viviendo ahí al lado de la forja, hombre, pues agradable yo creo que no era. Sí, esto tiene pinta de ser enorme, claro, se ve ya. Pero claro, hasta que, como no hay una imagen, una reconstrucción, una animación, un dibujo, algo, pues no ves la magnitud. La escalera de caracol sube ahí. Agua, la foto. Aprovisionamiento de agua. Vale, mira, sí, claro. El agua. No es un problema, el agua no es un problema, creo que pone aquí, ¿no? Claro. Esto ya lo hacían los romanos. Y la escalera de caracol sube por aquí. O subía por ahí. Veis que es circular. Y lo que os decía, tenían que tener un forjado que aquí sí existe. ¿Veis? Esto sería la segunda planta, la primera planta, vamos. Con los ventanales gigantes. Con las oscuridades, Dios. No nos podemos asomar a ese trocito de ahí. Alta, ahí está el camión. Aquí es donde pone que tiene los 100 y pico metros, o sea, es un trompazo, aquí tenemos los desagües, ahí, mira, es un trompazo guapo. Aquí lo veis mejor. ¿Se podrá subir ahí? Espero que sí. Me he pagado 5 duros. ¡Guau! ¡Qué columnas! Claro, es que esto es otra casa. Esto es otra casa de... Estas columnas no... ¿Qué quiere? ¿Está Manolo? No lo sé. Así se hablaban, no te creas tú que... Vamos a continuar. La forja es lo que tenemos de frente. Aquí se ven restos en el suelo de otra construcción. Y esto es la otra parte de la casa, claro. Decía yo que la otra es grande, pero esta sí, esta tiene pinta de ser grande.
Ahí está apuntalado, no sé por qué. Bueno, pues obviamente porque se cae. Eso se ve que era otra puerta. Ponían los papeles. Que esto ha sido remodelado, esta casa, varias veces durante los 5 siglos. Los muertos lo construyeron y los muertos lo guardan. No dirán eso de mí. Que un elfo sabe entre los entrones de la montaña y un enano, no. Bueno, sí se puede subir, yo creo. Uf. Como el castillo de Granadilla, más o menos de altura. Castillo de Granadilla, este va a ser más alto. Sí, este es un poquito más alto. 10 metros más o menos. A ver, mira, aquí tenemos la torre. A ver, ¿dónde me pongo yo para que se vea bien? Vamos, las dos últimas. Me voy a dormir arriba. Anda, el por culo. Yo pongo la cama abajo. ¿Quién ha pensado esto, hombre? La verdad que es una auténtica pasada las vistas que hay desde aquí. Y aquí no se podrá entrar, claro. No veo a nadie ahí, así que no creo que se pueda entrar. Bueno, vamos a ver. Como veis, sopla un poquito de aire. Primero por fuera. Ay, no se puede entrar. Empieza a venir gente ya. Ok, bordeada, pues venga, vamos adentro. Menos mal que sopla el aire. Venga, vamos allá. Subir se puede, pero antes... Primer piso que era. No sé. Esto es mampostería, tiene pinta de ser piezas de columnas. Porque van como en círculo y además tienen adornos. Esto es como por una banderola o algo. ¿Qué es esto? Un escudo de armas. Sí, estos son cornisas. Oh, mira qué bonito esto. Puede ser que aquí fuesen columnas. Esto puede ser donde gira la bisagra de una puerta. Wow, mira. Esto estaba en el suelo, yo creo. Esto es de una puerta. Apolo. Esto que son unas gravas que han puesto aquí. Ok.
decía, esto se suele poner en las escaleras de caracol. Castillo de Granadilla las tiene más estrechas todavía. Bastante más estrecha. Bueno, el piso está de cemento recién echadito. ¡Upa! Sopla, ¿eh? Esto lo podéis ver en Granadilla. Esto tiene pinta de ser la cocina, creo que era. Míralo. Falta esos huecos que veis aquí, esos son de los travesaños como esos de ahí arriba. Ahí falta un forjado y faltan los dos forjados siguientes, porque eso es otra chimenea, ¿vale? Había chimenea aquí, chimenea allí, y en el último, en el dormitorio ya no había chimenea. Bueno, sí, está ahí, y la otra está allá arriba. A ver si os puedo hacer algo de zoom. Ahí está la otra chimenea. Una está ahí y la otra está ahí. Y eso es un ventanal gigante. Un mirador o alguna mierda. Y falta este forjado de aquí, este forjado de aquí. Y como veis, ahí pues han colocado esos para trabajar, porque hay tablones para trabajar. Podré yo subir por ahí. Che, hueco. Mira, la chimenea. Esta no dejaba escapar humo. Mira, para los press, ¿no? Una sandwichera, ¿veis? Pensamos que lo tenemos todo inventado. El pan duro. Jeje. Tenemos otra ventana. Esta vista ya la hemos visto. Faltan ahí faltan los dos forjados. Allí sería la otra entrada a la habitación. Esta es otra entrada a la habitación. Vamos a continuar. Aquí tenemos la entrada, que sería esta. Nos perdemos esa habitación, que yo he dicho que era una entrada, pero es una habitación. Un mirador. Las paredes se quedan negras, es de la grasa de las manos. Claro, la gente se agarra, ¿no? Están desgastadas aquí. Otro mirador. Aquí estaríamos. Fíjate, nos perdemos esto
poder entrar en otras habitaciones para ver seguramente los baños. Que, bueno, los baños os los puedo enseñar si os hago el vídeo de Granadilla. Porque básicamente es lo mismo. La bóveda por ahí. Ventanales guapos ahí. ¡Jo! Seguimos. Bueno, el descansillo. Hay más, pero aquí podemos ver algo. ¡Qué bien, joder! Vaya, la bóveda. ¿Por qué no podemos pisar? Solo por eso. Desde aquí se ve todo. ¿Cómo han puesto eso ahí? Apretando la pared. Oh. La bóveda, que eso no sé qué para qué narices sería. Un tragaluz para agua. Bueno, aquí vemos. Esto es lo que suena, ¿eh? Vemos la parte de arriba. Mira, un forjado aquí abajo, ahí. De la casa. Un trocito que queda. El molino. Y eso tiene pinta de que había algo ahí. Vamos a continuar por aquí arriba. Aquí sí se puede pisar, aquí debajo. Pero yo creo que lo tienen puesto para que la gente no se acercara ahí. Pero bueno, no sé. Mira, yo tengo que descargar allí, a 2 kilómetros y algo. Aquí, ahí abajo, eso de ahí es una línea, alguna cimentación de algo. ¿Veis todo lo amplio que es? La iglesia y el cementerio. Por ahí se puede pasar, hombre.
Creo que quedaban unos escalones, vamos a subirlos, a ver qué se ve desde ahí dentro. No, vamos de aquí y rematamos la faena. La bóveda la han puesto nueva, esos hormigón nuevos. Obviamente, esto es muy viejo. Aquí acaba la escalera de caracol, es este. Y esto es un... madre mía. Un poquitín más alto. ¿Cómo sopla? Bueno, aquí vemos esto. Pues vamos a bajar y vamos a concluir por aquí, ¿no? Por aquí tampoco, bueno, a la visita de la muralla. Así que vamos a ir bajando. Esto es más fácil. Ando en Granadilla borracho el día de Todos los Santos, con 20 centímetros menos de escalera. Se me ha olvidado la cuchara abajo en la cocina. Mis rodillas ya no están para esto. Vamos a la muralla, que va por aquí. Pues está ahí arriba. Y pasamos a la muralla. Entramos en la recta final. De la visita mira. Y narices iba a atacar aquí arriba. Si esto lo más sencillo era dejarlo sin provisiones. Ve, la puerta tenía pinta de estar ahí. Bueno, claro, no, ahí estaba así, lo que hemos visto en la maqueta, exactamente. Y aquí hemos dicho que no se podía entrar, ¿no? Esta forma no la acabo de entender. O sea, tiene esto, vale, muy bien. Pero luego tiene esta piedra inclinada hacia afuera, dejando esa abertura. Verter algo, tirar piedras. Esto entiendo será para algún tipo de arco. ¿Veis?
cubierto aquí, con la piedra así. Y la abertura más escaleras. ¡Lo de escaleras! Y aquí estamos encima de la puerta. Esto sería encima de la puerta. Esta sí la entiendo, apuntando hacia abajo. Esta también. Y esta, pues no la entiendo. Bueno, sí, para tirar algo desde aquí abajo, sí. Pues estamos en la sala que hemos entrado, en la torre que hemos entrado la primera vez, que hemos visto los grilletes. Este es el suelo o el techo de donde están los grilletes, y abajo era la cárcel, y aquí, bueno, pues una habitación, y os hablaba antes de el baño. Aquí tenéis el baño. Este es el baño, señores. Lo que viene siendo un mojomba. No lo puedo usar. Y he estado leyendo en el papelín que me han dado y ahora he mirado hacia arriba, que aquí tenemos distintos huecos porque aquí había otro forjado y se accedía a la terraza superior que, por desgracia, no vamos a ver. Veis que por ahí se accede a la terraza superior de la torre. Qué lástima si pusieran ahí algo para subir. Bueno, pues mojomba. Vamos a la torre. ¿Veis? Es donde hemos entrado. Y ahí arriba tiene que haber otras vistas muy guapas. Pero bueno, y superar a esas de ahí difíciles. Un Camaro. No, es un Mustang. Es un Mustang con rayas de velocidad. Pues nada, esto está visto. Esto está visto, muy chulo. Ahí está. Ahí se podía subir, fíjate. Que sería la leche. Y tendrías otras vistas guay. Pero bueno. Nada más, nada más. Con esto y un bizcocho hemos acabado la visita del castillo. Espero que os haya gustado esto. A mí sí, me ha molado un montón. La lástima es que no tengo a mi familia aquí conmigo, si no, jope, lo gozaría el doble, vamos, ya te digo que sí.
Y mira, 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 y mira, mira, mira. Pero yo solo, hablándole al teléfono. Pero bueno, oye. Ya habrá tiempo, digo yo. Chicos, me voy despidiendo de vosotros. La salida es por donde hemos entrado. Nos vamos yendo. Con el calor que tiene que hacer ahí abajo, es que da pereza salir de aquí. De verdad. Esta es la torre. A ver si... Vamos a localizar. Vamos a localizar el Mojomba, venga. ¿Dónde está el Mojomba? ¿Dónde está el Mojomba? Ahí está el Mojomba. Ya sé yo por qué tiene tanto mo ese cacho de pared. Ah. Bueno. Venga. Ahora ya sí que sí. Me despido. Hasta pronto, espero que os guste. Dejad comentarios. Un saludo.